Ahí está. Estamos grabando. ¿Me escuchan bien? Perfecto, doctora. Perfecto. No, Listo. Vamos a ver si compartiendo la pantalla no genera inconveniente. ¿Listo? Porque como me hizo salir, me toca volver a escribir lo que había escrito. Entonces le ruego el favor, por favor, a Malín, ¿estás oyéndome bien? Sí, señora. ¿Me puedes dictar, por favor, lo que decía el delito 1? El uno es de 6 a 8 años. De 6 a 8 años. 8 años. Delito 2. De 5 a 12 años. Y multa, no alcancé a copiar más, profe. ¿Y multa qué? multa de 2 a 5 salarios mínimos legales vigentes. A 5 Profe, es delito 2, pena. Delito 3. Pena de 2 a 4 años, aumento de la ley 890 de 2004. Gracias, doctor. $890 de 2004. Listo. Ahora, entonces, acá, por acá, por acá. Habíamos hecho la cuenta para pasar este primer delito a meses porque vimos que no tenía nada que afectar a ese marco punitivo. Es decir, aquí estamos haciendo el paso del 1 al 5 con cada uno de estos delitos. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar a meses. Entonces, de los 6 años, los multiplicamos por 12 y eso nos dio 12, 72 meses. Y el máximo, que eran 8 años, lo multiplicamos por 12 y eso nos dio 96, creo. Entonces, 96. Sí, profe, 96. Listo. Gracias, doctora. Ahora, de 5 a 12 años y multa de 2 a 5. Ahí tampoco vemos nada que esté modificando el marco. Entonces, volvemos y pasamos a meses. Entonces, 5 por 12 da 60 meses. Y 12 por 12 da 144 meses. Y la multa la dejamos igual. Esto es prisión. Prisión. Y esto es multa. Listo. Ahora, el delito 3 sí tiene un problema, y es que ese sí va con aumento de la ley 890, es decir, tiene algo que modifica el marco punitivo. Entonces tenemos que hacer la cuenta del de acá. Entonces lo primero que hacemos es pasar a meses. Los 2 años los pasamos a meses. 2 por 12, 12 por 2 por 2, 4, 24 meses. Y acá el máximo son 4 por 12 igual 48 meses. Y ahora le tenemos que hacer el aumento de la ley 890. Entonces a los 24 meses, ¿cuánto les aumento? La tercera parte. Muy bien, entonces divido en 3 y eso me da 8 meses. Más los 24 originales que traía, me da 32 meses. Y acá divido en 2 porque es la mitad, me da 24 meses. Y le sumo 48, que eran los originales, 8. 4, 5, 6, 7 y 8. ¿82? ¿Cuánto da? Perdón. 72. Gracias. 72 meses. ¿Listo? Ya tenemos los marcos punitivos sacados de cada uno de los delitos, es decir, del paso 1 al paso 5 con cada delito. A esta persona, por ejemplo, coloquemos el caso completico aquí de una vez para que no tengamos problema.
Le imputan en calidad de autor de esos 3 delitos. 3 delitos. Digamos que sí. Le imputan 2 circunstancias de mayor punibilidad y tiene una de menor punibilidad. Estas son las del 58, artículo 58, y estas son las del artículo 55. No fue capturado en situación de flagrancia. Y acepta cargos en la audiencia de imputación. Ese es todo el caso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tenemos que individualizar por los 3 delitos, porque el señor acepta los 3 delitos, tenemos que saber cómo hacemos la tasación punitiva. Ya hicimos del 1 al 5 con cada delito, con el delito 1, 2 y 3. Ahora, necesito que se enfoquen en los marcos punitivos como quedaron transformados. Es decir, en esto de acá, esto de acá, esto de acá. ¿Dónde está el resto? Esto de acá y esto de acá. ¿Cuál es el peor marco punitivo? Es decir, ¿cuál es el que tiene la peor pena? El delito 2. El 2. El Ah, el delito 2, entonces, 2, sí. dicen El ustedes. delito 1. Ay, 12. El delito 2, el delito 1, el delito 2, el Sí, delito 1. señor. Vamos a mirarlos bien, con calma, compararlos más fácil. Vamos a dejarlos como quedaron transformados. Acá quedó prisión de 60 a 144 y multa y acá quedó con así está. ¿Cuál es el delito que tiene la peor pena? ¿El 1, el 2 o el 3? 2. El 2. El delito 2, muy bien. Ustedes probablemente lo analizan porque dicen, además tiene multa, ¿no es cierto? Pero para saber cuál de los 3 delitos es peor, inicialmente se ignora la multa. Solamente miramos las penas de prisión y determinamos cuál es la pena más alta. En este caso, es la pena número 2, el delito número 2. ¿Listo? Que además tiene pena de multa, ok, genial. Pero en principio solo miramos las penas de prisión. Profe, ¿y si alguno de estos delitos, por ejemplo el delito 3, tuviera multa de 500 a 1000 salarios? ¿Ahí qué, profe? Pues en ese caso, volvemos y solamente ignoramos las multas y solamente miramos las penas de prisión y seguimos eligiendo este como el delito peor porque es el que tiene la pena de prisión más alta. ¿De acuerdo? Profe, y si digamos que tienen la misma pena de prisión, pero uno tiene multa, pues si la tienen la misma pena de prisión, ahí sí desempata la multa. ¿Listo? Pero si no, no miramos la multa. ¿Listo? ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a elegir el delito de pena peor, que dijimos que es el número 2. Sobre este delito 2 es que continuamos el proceso de individualización de pena. ¿Recuerdan que llegamos hasta el punto 5 en los 3? Entonces ahora vamos a hacer el paso número 6 solo con ese delito. Y el paso número 6, delito 2, es la fórmula. ¿Cómo es que es la fórmula? Al máximo le resto el mínimo. Resta el mínimo, lo divide en 4. Lo divido en 4. Entonces, ¿cuánto es el máximo del delito 2? 144 meses. ¿Cuánto es el mínimo del delito 2? Menos 60 meses. ¿Listo?
Y eso que me da, lo divido en 4. ¿Cuánto me da 144 menos 60? 84. 84 meses. Y los 84 meses los divido en 4. ¿Cuánto me da? 21, doctora. 21 meses. 21. Ese es el valor de cada cuarto, pero de prisión. Recuerden que aquí también tenemos multa. Entonces hay que hacer lo mismo con la multa. Con la multa, entonces aquí pongámosle fórmula de prisión. Y aquí fórmula de multa. Dale, ya. Fórmula de multa. La pena máxima de la multa está en 5 salarios, en el delito número 2, que es del que partimos porque es el peor delito. 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Le resto el mínimo de esa multa, que son 2 salarios mínimos o salarios mínimos mensuales legales vigentes. 5 menos 2 nos da 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y ese resultado lo divido en 4. Estoy haciendo la misma vaina, la misma operación matemática de la fórmula. ¿Cuánto da 3 dividido en 4? 0,75. 75. 0,75 salarios mínimos, ¿no es cierto? Ese es el valor de cada cuarto. Salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. ¿Hasta ahí está entendido o están perdidos, doctores? Perfecto, doctora. Sin problema. Perfecto, doctora. Ahora, seguimos con el delito 2. Solo con él, porque fue el que escogimos como el peor. Y vamos a hacer los cuadraditos de la multa, de las penas. Entonces, aquí. Penita para prisión. Penita para multa. Y dividimos las casitas. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Este de acá, recuerden, doctores, es prisión. Y este de acá es multa. Listo. Ahora, ¿cuánto es el mínimo de la prisión? 60. 60 meses. ¿Cuánto es el mínimo, perdón, el máximo de la prisión? 140 meses. ¿Cuánto es el mínimo de multa? 2 salarios. ¿Cuánto es el máximo de acá? Entonces serían 5 salarios. Subo esto un poquito porque si no empieza a fluctuar. Listo. Ahora, ¿cuánto dijimos que valían todos los cuartos aquí? ¿En la prisión? 21 meses cada cuarto. 21 meses. Por espacio los voy a colocar solo una vez. Ustedes saben que van en cada cuarto. Y aquí, ¿cuánto es que vale cada cuarto de la multa? 0.75 salario mínimo. Y comenzamos a sacar los cuartos, que eso ya lo sabemos hacer. Entonces, comenzamos. Cuarto mínimo de 60 meses más 21, ¿cuánto da?
61. 91. 81. Y acá volvemos de 81. Estos no son salarios, estos son meses. Acá, de 81 meses y un día. ¿Se acuerdan del día que les enseñé ayer? Y un día, y le suman los 21 meses. 81 más 21 da 102 meses. Acá, de 100, de 102 meses y un día a 123 meses. Y de 123 meses y un día a 123 más 144. Ok, a 144 meses. Quedó exacta. Dio bien. Y hacemos lo mismo aquí con las de multa. Entonces la multa empieza en 2 salarios, de 2 a 2.75 salarios mínimos mensuales. Acá, de 2.75 más 0,75, ¿cuánto da? 350. 3.5. Gracias. ¿Listo? Acá, de 3.5 y 0,75, ¿cuánto da? 4.25. Y aquí finalmente de 4.25 a 0.75 tiene que dar 5, ¿no? Sí, doctora, da 5. Hasta el momento, solo he sacado los cuartos, lo que ustedes ya saben hacer con el delito número 2. Ahora, sigamos en el proceso de individualización. Este señor hay que escogerle un cuarto para hallar la pena, es decir, un cuarto para encerrar al juez. Y eso lo hacemos teniendo en cuenta las circunstancias de mayor y de menor punibilidad que nos hayan dado en el caso. En este caso nos dicen, circunstancias de mayor punibilidad, ¿cuántas tiene? 2. Mayor punibilidad tiene 2. Y menor punibilidad, 1. 1. De acuerdo a esto, que tiene 2 en contra y 1 a favor, vamos a hallar el cuarto en donde se va a mover el juez. Y entonces vamos a ir a nuestra tablita, que está en las diapositivas, y ahí nos lo explican. Acá. Y nos dicen, si tiene solo atenuantes y ni atenuantes ni agravantes, en el cuarto mínimo. ¿Opera este cuarto para el señor? ¿El mínimo? No. No, señora. Ok. Primer cuarto medio, si tiene más atenuantes que agravantes, es decir, más a favor que en contra. ¿Opera este cuarto? No. No, señora. Segundo cuarto medio, si tiene igual cantidad de atenuantes que de agravantes o tiene más agravantes que atenuantes. Ahí no quedó completo. ¿Este cuarto le opera al señor? Sería ese, sí. Sí, señora. Sería este, porque tiene más atenuantes que agravantes. Y en el cuarto máximo solo si tiene agravantes. Recordemos que aquí el señor tiene 2 contra 1, 2 en contra y 1 a favor. De manera que el juez se ubicará en el segundo cuarto medio. Acá. En el tercero, ¿no?
Sí, pero se llama segundo cuarto medio. ¿Recuerdas, doctora? Ah, sí, 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 profe, ya me acordé. Listo. Tanto para la pena de prisión como para la pena de multa. ¿Listo? Ahora, aquí nos dicen algo que nosotros digamos, bueno, hay que tenerle en cuenta algo adicional al caso, pues, como para ponderarle la pena, o le imponemos el mínimo del cuarto. Ni siquiera nos dicen de qué se trata el delito, ¿no? Entonces, ¿cuánto le imponemos? El mínimo, doctora. Entonces, le imponemos el mínimo de prisión. ¿Qué cuánto es? 102 meses más un día. 102 meses y un día. Y el mínimo de multa, 3.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No, doctora, 4.25 salarios mínimos. No, porque es no, el es mínimo, ¿no? 3.6 porque es el mínimo Ah, del ok. cuarto. Sí, 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 sí. ¿Listo? Ahí. Doctores, esta pena que acabamos de hallar acá, ¿es la pena por cuál delito? Por el 2. Por el delito 2, muy bien. Y ahora sí vamos a tener en cuenta los otros delitos. Comencemos con el delito número 1. Delito número 1. Por el Doctora, delito... qué pena. Dime, doctor. Es que me perdí acá en los atenuantes y agravantes, ¿me los puede indicar en el caso 2? Me perdí, qué pena, excúseme. No te preocupes, míralo acá. Dame un segundo a ver dónde lo pongo para que no se me enrede. Vámonos acá. Ya. Listo. Mira, Doc. Circunstancias de mayor punibilidad hay 2. Acá, míralas. ¿Ves? Y acá aparece una de menor punibilidad. Entonces, son 2 de mayor punibilidad, que son agravantes. Ya, doctora, qué pena, qué pena. ¿Ya ahora sí, Doc? Sí, señora, qué pena, excúseme, qué pena con los No hay compañeros. problema. Doctora, Volvamos. una pregunta. Señor. Qué pena, es que tengo mala conexión, lo dijo. ¿Tiene algo que ver que haya aceptado cargo? ¿O Ya no vamos para allá. Todavía no hemos hecho eso. ¿No, cierto? ¿O no tienen? Ah, ok, doctor. Eso todavía no lo hemos tenido en cuenta. ¿Listo? Ahora, vamos a donde estábamos aquí. Entonces, por el delito número 2, nosotros le impusimos 102 meses y un día y multa de 3.6. Ahora, por el delito 1 usted le puede poner lo que usted quiera, siempre y cuando no toque el mínimo del delito. ¿Cuánto es el mínimo del delito 1? 72 meses. Entonces ponle lo que quieras menos 72 meses. Lo que quieras, un día, 10 días, 15 días, lo que quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que este juez le impone 10 meses, que está por debajo de lo que dice el mínimo del delito 1. Ahora, por el delito número 3, que es el delito que nos faltaba, le puede imponer lo que él quiera sin tocar el mínimo del delito. Es decir, ¿cuánto no puede imponerle? 42 meses. No, 32. 1.31. Mira el mínimo acá. El mínimo son 32, aquí está. Entonces le puede imponer lo que él quiera, pero no 32. Supongamos que este juez le impone 10 meses más. ¿Y qué hace ahora el juez? Pues suma todos los delitos. Suma primero las penas de prisión. ¿Cuánto dan las penas de prisión? 122. 122 meses y un día. Y suma las de multa. ¿Cuánto dan las de multa? Pues una sola multa. Multa de 3.6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Doctores, esta pena que acabamos de encontrar, ¿a cuántos delitos? No, mi amor. Yo iba a salida también. Doctores, los audios. ¿A cuántos delitos equivalen esta pena? A los 3 delitos. A los 3 delitos. Listo. A esa cantidad de pena es a la que le vamos a hacer la rebaja por aceptación de cargos. Nos dicen que este señor aceptó cargos
Que no fue capturado en flagrancia y aceptó cargos en la primera audiencia, en la imputación. ¿Cuánto le toca de rebaja? ¿El 50%? Exactamente. Rebaja del 50%. Apliquen en la rebaja. 122 meses dividido en 2. ¿Cuánto da? 61. 61 meses. 61 meses. Y le quedan, el día se lo partimos en horas, ¿no es cierto? Porque toca dividirlo en 2, pero como los presos no pasan en horas, le perdonamos el día. A 10 meses. Le perdonamos el día. Porque le quedarían 12 horas, 61 meses y 12 horas. ¿Y recuerdan que no pagan en horas? Entonces le perdonamos las horas, 61 meses y multa de 3.6 dividido 2. 1.8, doctora. 1.8 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y quedó la pena por los 3 delitos hecha. ¿Claro? Más fácil. Es súper fácil. Doctora, una pregunta. La difícil es la de 1. ¿Listo? Doctora Florestela, ¿tienes alguna pregunta? Florestela. Doctora, quiero preguntar, o sea, doctora, ¿me escucha? Sí, señora. Doctora, una pregunta. ¿Quiere decir que el delito 1 y 3 prácticamente el juez lo dicta a dedo? O sea, lo que él considere por debajo de la mínima. Sí, señora. Esa es la única vez en que el juez es libre. Ah, caramba. O sea, si tiene buen corazón, pues poquito. Y si no... Y si no, como dicen por ahí, se la clava completica. Ah, bueno. Pero esa decisión del juez, discúlpeme, esa decisión del juez, ¿yo la puedo apelar? Tú todo lo puedes apelar, doctora. Todo. Profe, se escucha entrecortado, discúlpeme. Les decía que tú puedes apelar todo lo que quieras. ¿Me escucharon? Gracias, profe. Tú la puedes apelar. Sí, doctora. Doctora, otra cosita. No. Doctora Florestela, señora. ¿Será que es posible, doctora, que me... Sí, es que, doctora, quisiera tomarle una foto a la diapositiva en donde está un cuadro que es el que vemos para lo de los cuartos. Dame un segundo. En la plataforma. Es que como es tan pequeño. Ah, bueno, gracias. Como es tan pequeño. Ah, bueno, doctora, no, si está en la plataforma yo lo miro. Muchas gracias, señor Calixto. ¿Sí les cabe? Es que perfecto de espacio a mí no me cabe. Ay, espérate a ver si logro colocarla de tal manera que les quede todo en uno solo. Doctora. Señor doctor Calixto. No sé si va a lugar. ¿Qué pasa si el condenado paga sus 61 meses y resulta que no tiene cómo pagar la multa? Muy buena pregunta, doctor. ¿Qué pasa si yo no tengo cómo pagar la multa? Te van a hacer, el Estado se vuelve deudor tuyo. Además, porque la multa no se le paga a la víctima, ¿no? Que es lo que la gente suele pensar tontamente. La multa no se le paga a la víctima. La multa se le paga al Estado. Entonces el Estado se vuelve deudor tuyo y te hacen cobro coactivo. Si no tienes en qué caerte muerto, como dicen por ahí, pues pasa lo mismo que si tienen un proceso contra ti en un ejecutivo. Pues, ¿qué te quitan? Nada. Profe, ¿y entonces cuándo salgo de la cárcel? Cuando pague la multa, Insolvencia no la económica. puedo pagar. O sea que esa insolvencia económica se le puede convertir en otros meses más de cárcel. No, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, la persona paga 122 meses de prisión y un día. Y dicen, pero le falta la multa. Existen varias posibilidades y es como negociar a plazos la deuda y cuando salga empieza a pagarla. Pero si definitivamente no tiene nada, existen unas formas en el artículo 39 del Código Penal que nunca se ponen en práctica, pero ahí están, y es la amortización de la multa por trabajo social. Entonces tú empiezas a trabajarle al Estado gratis en labores de calle, por ejemplo, barriendo o arreglando árboles o algo así, y de acuerdo a eso te van descontando la multa. Pero mientras que está pagando también el tema de prisión o después No, de que paga. cuando salgas, porque ¿cómo pagas? Ah, ok, doctora. Doctora, y otra pregunta, no sé si está fuera de lugar. Si durante su condena tiene rebajas
por estudio, por buen comportamiento. Esas son por otras infinidad cosas. de- Eso es Eso es por el diferente. proceso de redención de pena que no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo acá. Ah, ok, doctora, gracias. Eso es después. ¿Listo? Gracias, doctora. Vale. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Señora. Es que creo que sí me perdí. ¿Por qué en el delito 1 y 3, 10 meses? Porque le puede poner lo que quiera por debajo del mínimo de esos delitos, doctora querida. Mira, el mínimo del delito 1 es 72 meses. Le puede imponer lo que él quiera por debajo de 72 meses. Entonces este juez dijo, le voy a subir 10 nomás. ¿Ya? Y por el delito 3 le puede poner lo que quiera, pero por debajo de 32 meses, que es el mínimo del delito 3. O sea que puedo ponerle 31. Puede ponerle 31, incluso puede ponerle un día si quiere. Ok. Bueno, listo. Gracias, profe. Les voy Eso a... sería una forma de ayudar. Sí, les voy a compartir cuando terminemos nuestra clase la sentencia de Rafael Uribe Noguera, donde ustedes van a ver cómo se individualizó la pena por los 3 delitos, que la juez le subió y le dejó en 52 años la pena máxima. Lo importante es que el máximo de los 3 delitos no supere la máxima legal, que son 60 años, ¿recuerdan? 60 años por concurso de delitos y por un solo delito 50. Entonces, en este caso le estamos imponiendo 122 meses de prisión a la persona. 122 meses de un día. Bueno, 61 meses que está por debajo de 60 años. Eso no tiene ningún problema. Y la multa no puede superar los 50.000. Le estamos imponiendo 1.8. Es legal. La juez de Rafael Uribe Noguera, en ese momento era la juez 35 del circuito de Bogotá, le impuso a Rafael Uribe Noguera por los 3 delitos, por haber accedido, secuestrado y violado a Juliana Zamboni y matado a Juliana Zamboni. Le impuso 52 años de prisión en primera instancia. La fiscalía apeló diciendo que le puso muy poquito y quería los 60 años, que son el máximo legal. Apelaron y en el tribunal modificaron y le impusieron 58, pero no alcanzaron a llegar a los 60. ¿Listo? Entonces lo que decía la doctora, ¿yo puedo apelar eso? Sí, claro, tú puedes apelar. Las víctimas y la fiscalía apelaron que la pena era muy bajita, que 52 años eran muy bajitos. Le impusieron 58 en segunda instancia. 58 años para un hombre de 35 años, sin rebaja de pena. Y todavía necesitamos cadena perpetua, ¿no? Pero bueno. ¿Entendieron individualización de pena por varios delitos, doctores? Sí, doctora. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Con la finalidad de pronto de llegar a algún acuerdo con el acusado, la fiscalía podría hacer algún acuerdo para tasar esos otros delitos en concurso que son discrecionales del juez. Claro, eso se llama amarrar al juez. Entonces le dicen, como el juez tiene la libertad de imponerle lo que quiera, nosotros vamos a hacer un preacuerdo tasando la pena y diciendo exactamente cuánto le toca. Entonces aquí la fiscalía juega con los otros delitos. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, llega y le sube un mes por este y un mes por este. Y ahí el procesado se ganó 18 meses que de pronto el juez le iba a imponer. ¿Ves? Sí, claro. Chévere. Desde que la pena sea legal, el juez verifica el preacuerdo y si dice, si la pena está bien hecha, si está dentro de los parámetros legales, pues yo apruebo el preacuerdo y le impongo lo que usted le negoció con él que le iba a imponer. Pero todo tiene que ser dentro del marco de la legalidad de la tasación punitiva. ¿Listo? Claro, ahora sí, concurso de delitos, doctores. O sea, con lo que no, Señora. o sea, con lo que de pronto un fiscal no podría jugar es con lo de los 102 meses del delito 2, ¿cierto? No, no podría hacerlo. Salvo que le reconozca alguna cosa loca, por ejemplo, que le reconozca una tentativa, pues automáticamente baja el delito principal, porque la tentativa afecta al marco, ¿ves? O que le elimine uno de los delitos, pero entonces esa es la única rebaja que le puede dar. Entonces dice, hermano, le elimino el delito más grave, que son 102 meses, el delito 2, pues le queda la pena del delito 1 más la del delito 3, pero ya no va a tener rebaja de pena. Es decir, el procesado puede hacer preacuerdos con la fiscalía, pero si la fiscalía le da algo a favor, es decir, o rebaja de pena, o eliminación de delitos, o eliminación de agravantes,
él ya no puede tener más rebajas. No es que como que, a mí me eliminaron un delito y acepté cargos, entonces 2 rebajas. No, eso no se puede hacer. ¿Listo? Eso lo van a ver en procesal. ¿Listo, doctora? Profe, es decir que después de que se hace la imputación al principio, ¿pueden modificarla quitándole cargos después? Claro que sí. La fiscalía tiene todo ese poder. Ah, ok. Vale. Eso lo ven con calma en preacuerdos y negociaciones cuando vean procesal penal, que es la siguiente materia después de penal especial. Listo, doctores. Aquí termina la pesadilla, el coco de todo el mundo de la tasación punitiva en derecho penal. Ya aprendieron con 1, ya aprendieron con 3, ya de ahí para allá es lo mismo, es cuestión de practicar y ya. Entonces, ahora sí, final, nada más, quedaron al día en penal general. Ahora sí podemos empezar finalmente con penal especial. Dejo de compartir pantalla y les comparto por acá. Ay, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Denme un segundito, por favor. Tasación, no. Preacuerdos y negociaciones, no. Ustedes no van a ver eso. Y acá, penal. Ahora no lo encuentro. Dame un segundito. Profe, una pregunta. Señor. En ese tema del concurso de las penas, los resultados entonces no van a ser exactos. No, digamos, para cada juez puede cambiar. Ah, listo. Un juez puede imponerle, por ejemplo, por los mismos 3 delitos, a un procesado un mes más, un mes menos, unos meses más, unos meses menos. Eso es facultativo del juez porque en el concurso le sube lo que él quiera. ¿Listo? Penal especial. Listo. Estas diapositivas se las envié anoche. Están igualmente colgadas en plataforma. Y entonces ahora sí comenzamos con nuestro tema, con lo que me interesa a mí, con lo que nos prometimos. Penal especial. Dentro de penal especial, y eso ya lo hemos venido hablando un poco, hay unos componentes básicos del tipo penal. Es decir, nosotros vamos a descomponer todos los tipos penales para aprender a clasificarlos. ¿De acuerdo? Ustedes ven aquí el ejemplo de un delito, de un tipo penal, que se llama prevaricato por acción. La parte que está aquí, que es el nombre del delito, se llama el nomen juris. ¿De acuerdo? Este es el nombre del delito. Este es el número del artículo, o el número del delito, pero el nombre es este. ¿Ok? Sujeto activo es quien realiza la acción o omisión. Nosotros ya vimos la clasificación de los sujetos activos y vimos que pueden ser simples o calificados, ¿no es cierto? En este caso, ¿este sujeto activo es simple o es calificado, doctores? Es calificado, doctora. Es calificado, muy bien, porque tiene una condición especial para que se pueda cometer el delito por parte de él, y es que tiene que ser servidor público. Aquí tenemos, además, un verbo rector, que es la acción que se despliega. En este cargo es un verbo rector por acción y no por omisión. Tanto así que el delito se llama prevaricato por acción. Mira, verbo rector, proferir. Para proferir yo tengo que moverme, hacer algo. Eso es un verbo de acción y no de omisión. Resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Estos, doctores, son los que en algún momento yo les nombré a ustedes como pollo, ¿se acuerdan? ¿Qué se necesita para hacer una sopa de pollo? ¿Ingrediente sin el cual no existe sopa de pollo? Pues el pollo. Resolución, dictamen o concepto es el elemento sin el cual el tipo penal no va a existir. Pueda que exista otro. Y adicional, aquí hay doble ingrediente normativo de tipo, que sea manifiestamente contrario a la ley. Si no es así, no estamos en este tipo penal. Y lo que nosotros veníamos hablando, que es incurrirá en prisión de tanto a tanto, es la llamada sanción punitiva. Esos son los componentes básicos de un tipo penal, cualquiera que sea. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, nosotros nos vamos a concentrar muchísimo en esto de los ingredientes normativos del tipo, de las clases de sujeto activo, de los verbos rectores y demás, porque vamos a empezar a ver unas clasificaciones de los tipos penales.
Es imposible que nosotros en 20 días veamos todos los artículos del Código Penal. Eso es imposible, o sea, delito por delito. Pero cuando uno no puede dar el pescado, pues enseña a pescar. Entonces yo les voy a enseñar a trabajar con los delitos, analizarlos desde el punto de vista del derecho penal especial, para que ustedes, así no los veamos todos, puedan entenderlos independientemente del artículo en el que estén. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar con el bien jurídico principal. Delitos contra la vida e integridad personal. Estos delitos, doctores, van en un bien jurídico que se denomina el bien jurídico principal, porque si uno no tiene vida, pues ya no tiene más bienes jurídicos. O sea, de que uno esté vivo dependen todos los demás bienes jurídicos. Pero este bien jurídico tiene una doble connotación, porque hay delitos que atentan contra la vida y otros que atentan es contra mi integridad física o contra mi integridad moral o contra lo que sea, que son la integridad personal. ¿Listo? Entonces, estos delitos están de primeras en el Código Penal porque el Código Penal está organizado por importancia de bienes jurídicos y considera que como el delito como el derecho a la vida es el derecho principal, pues por eso primero están los delitos contra la vida e integridad personal. Dentro de estos delitos contra la vida e integridad personal, vamos a ver el primero, que se llama el genocidio. Artículo 101 del Código Penal. Genocidio. Nosotros hemos escuchado comúnmente la expresión de genocidio o de genocida, pero más allá de una serie de masacres o lo que sea, porque por ejemplo aquí en Colombia hay montones de masacres todos los días lamentablemente y no se califican de genocidio. ¿Por qué será que no se califican de genocidio? Por la razón del ingrediente normativo del tipo, que es lo que hace que el tipo penal sea eso y no otra cosa. Me explico. Ustedes ven el contenido del artículo 101 y dice, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena será de prisión de tanto a tanto cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos. Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Vamos entonces a clasificar cómo es que ocurren o cómo se diferencian las masacres de los genocidios. El primer componente del genocidio es que hace parte de un gran plan, algo que se llama la sistematicidad del iter criminis. Es decir, esto hace parte de un plan gigante. Matar personas, lesionarlas gravemente, impedir que nazcan niños, someterlos a unas situaciones en donde se mueran de hambre o algo así, es solamente el fin para buscar un medio. Perdón, es el medio para buscar un fin. ¿Cuál es el fin? Acabar total o parcialmente con un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. Si el fin no es ese, no estamos en genocidio, estamos en una serie de homicidios o en unas masacres que son concursos de homicidios, pero no en un genocidio. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la imagen de Adolf Hitler y de todo el holocausto nazi. La cantidad de personas que perdieron la vida en el holocausto nazi es gigante. Estamos hablando de millones de personas que perdieron la vida. ¿Por qué? ¿Porque los caían mal o porque tenían algo que los hiciera parte de un grupo que pudiéramos distinguir? ¿Por qué los mataron a ellos? ¿Por ser qué? Por judíos. Por ser judíos, muy bien. ¿Los judíos son un grupo nacional o étnico o racial o religioso o político? Religioso. Religioso. Son un grupo religioso. Religioso.
Si usted es judío, usted debía desaparecer. Teníamos que destruirlo, teníamos que acabar con todos los judíos. Esto no se trataba de si usted era un judío nacido en Alemania o si era un judío nacido en Colombia. No, era si usted era judío, porque usted era inferior al resto. Y por eso teníamos que destruirlos. Y matábamos hombres, mujeres, niños, alemanes, austriacos, polacos, lo que fuera, solo por el hecho de ser judíos. ¿Cuál era el fin último de Adolfo Hitler? Acabar con los judíos en el planeta. Ese era su plan. Entonces, para acabar, ese era su fin, para acabar con todos los judíos en el planeta, él comenzó a hacer una serie de homicidios. Homicidios. En los campos de concentración, dirigiendo a un grupo de personas que eran el ejército del Tercer Reich, para lograr ese fin. Eso hizo Hitler allá. Ahora, pensemos acá. Pensemos en que hoy estamos viendo las noticias y nos dicen, acaban de matar a 30 personas en una finca. Esas 30 personas eran campesinos y los mataron aparentemente por ser uribistas. ¿Eso es un genocidio? Sí, doctora. Masacre. Es un grupo. Porque hacen parte de un grupo político, de un grupo determinado. Es un grupo político. Pero es que el verbo rector es destruir total o parcialmente un grupo. Si matan 30 personas de un grupo político, no es ni siquiera parcial. Claro Así, que sí es parcial, no en doctor. teoría- Es no en que tú teoría no puedes parcial. decir, podrían matar a uno solo y con ese solo puede hacer destrucción parcial, porque eso es una forma de aleccionar a los demás. Incluso si tú ves el tipo penal, ni siquiera te dice que tienes que matarlos. Basta con que lo lesiones. Por ejemplo, si yo digo, ok, voy a acabar con los uribistas de este país, o con los petristas, o con el que sea, ¿me entiendes? Por razón de su ideología. Entonces digo, yo no los voy a matar, sino que voy a decir, cojamos al líder, que es Petro, o cojamos al líder, que es Álvaro Uribe, dependiendo de cada bando, y quitémosle las piernas. Lo lesiono gravemente, no lo estoy matando. Y le digo, a todo el que sea, o uribista o petrista, le va a pasar lo mismo. De una u otra manera, eso repercute en los miembros del grupo. Y ellos van a tener miedo. Y no van a querer hacer parte del grupo. En consecuencia, el grupo empieza a destruirse, ¿ves? ¿Me entendiste, doctor? Sí, señora. El fin es mucho más grande. Entonces tú dices, no, pero pues a ver, si son los uribistas del país, son la mitad del país. Matar a 30 eso no es nada. Pero si a usted le dicen que por ser uribista están matando gente, usted ya lo piensa para ser uribista. ¿Ves? Es una forma de aleccionar al resto del grupo. Como el caso de la Unión Patriótica. Como pasó con la Unión Patriótica. A la Unión Patriótica la acabaron por completo. Mataron a todos por ser de la UP. Eso fue un genocidio. Eso fue un genocidio. Ahora, nosotros vemos todos los días en este país que matan líderes sociales o defensores de derechos humanos por ser líderes sociales o defensores de derechos humanos. ¿Eso es un genocidio o son homicidios? Yo diría que es genocidio, por lo menos es una tentativa de genocidio. Yo también diría que es genocidio, Doc. Para mí también. Veamos, ¿los defensores de derechos humanos y líderes sociales son un grupo nacional? No, señora. No, señora. Son homicidios. ¿Son un grupo étnico? No, señora. No, señora. ¿Son un grupo racial? No, señora. ¿Son un grupo religioso? No, señora. ¿Son un grupo político? No, señora. Entonces, ¿por qué es genocidio? No, son homicidios. ¿Son homicidios? Claro, son homicidios fuera de eso agravados porque hay unos agravantes específicos que son para defensores de derechos humanos, pero genocidio no Zonas es. protegidas. Ahora, supongamos, una persona sube al poder en Colombia
y dice, yo odio con todas las fuerzas de mi alma a todos los homosexuales, a cualquiera de las comunidades diversas, LGBTI, lo que sea, y los vamos a desaparecer. Entonces, en Colombia se acabó la guachafita, dice esta persona. Y de ahora en adelante, el que practique ideas de carácter homosexual, LGBTI o lo que sea, ideologías de género, por decirlo así, le vamos a cortar la lengua y a sacar los ojos. Y comienzan. Se van inicialmente aquí a Bogotá y llegan a la zona de tolerancia, en el sector de, ¿cómo es que se llama? ¿Mártires? Mártires creo que es. Y encuentran a todas las prostitutas que están allí y que además son homosexuales o son trans, o son gays o son lesbianas o lo que sea, y a todos les sacan los ojos y les cortan la lengua. Solo lo hacen en Bogotá y dicen, miren lo que hice, ya están avisados. ¿Podríamos considerar eso un genocidio? Claro, Doc. Sí, Doc. sí, claro. Comunidad. Vamos de nuevo. Población. Pues señora. ¿Las doctora, comunidades no. LGBTI No, doctora. son un grupo nacional? No, señora. ¿Son un grupo étnico? No, señora. ¿Son un grupo racial? No. ¿Son un grupo religioso? No. ¿Son un grupo político? No. Entonces, ¿qué son? Homicidios agravados, no son genocidios. ¿Ves? Ahora, la misma persona llega al poder y dice, listo, en este país voy a acabar, voy a matar a todo el que sea blanco o mestizo, porque este país tiene que ser de las comunidades afro. Y empieza a matar a todo el que sea blanco o mestizo. ¿Es genocidio? Sí. Sí, señora. Ay, sí, porque estamos frente a un grupo. Sí, doctora, porque es racial. Muy bien. ¿Vieron la diferencia, doctores? Eso de ser grupo racial, religioso o político es el ingrediente normativo del tipo. Ahora, el sujeto activo del tipo penal de genocidio ¿es sujeto activo calificado o simple? Simple e Miren indeterminado. el tipo penal acá. Mírenlo acá. El que con el propósito de destruir, ¿es calificado Simple o e simple? indeterminado. ¿Es simple e indeterminado? ¿Listo? Ahora, ¿cuántos verbos rectores tiene este tipo penal? Ocasionar la muerte de sus miembros. 1. Lesionar gravemente la integridad física o mental de los miembros. 2. Embarazar forzadamente. 3. Someter a los miembros en condiciones de existencia que 4. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos. 5. Traslado a la fuerza de niños del grupo otro grupo. 6 verbos rectores. Por acción o por omisión. Miren la calidad de esos verbos. ¿Son de acción o de omisión? De acción. Acción, doctora. Acción. Miren, pensemos ahora en lo siguiente. Siguiente caso. Resulta que tenemos a los miembros de la comunidad guayú en Colombia. Ellos son un grupo de carácter, ¿qué? ¿Racial o étnico? Étnico. Étnico. Ellos. Y resulta que, por ejemplo, no sé si sea así, los guayús para conservar su cultura y para conservar su etnia, solamente se relacionan entre sí, es decir, ellos tienen relaciones sexuales entre sí para que sus hijos nazcan puros dentro de la etnia, sin mezclas con los blancos, ni con los mestizos, ni con los nada, solamente los guayús, indígenas guayús, dan a luz a indios guayús, a indígenas guayús.
Yo tengo algo contra los indígenas guayús, pero yo no los voy a matar. ¿Qué hago entonces? Empiezo a hacer una brigada de salud voluntaria, es que para ayudar a los guayús. Y de paso, lo que hago es que les voy dando medicamentos tanto a hombres como a mujeres para dejarlos estériles. ¿Eso es un genocidio? Sí. Sí. Acaba una etnia racial. Atenta contra la etnia. Somete a los miembros del grupo a condiciones de existencia, lesiona gravemente, hace embarazo forzado o toma medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. ¿Toma medidas destinadas? Toma medidas destinadas. ¿Qué pasa? Pues obviamente no los estoy matando ya. Pero no van a nacer más niños, lo que quiere decir que estos guayús de ahorita serían los últimos. Tan pronto se mueran esos, se acabaron los guayús. ¿Viste? Hay muchas maneras de cometer genocidios. Muchísimas. Con verbos rectores como estos. Ya vimos cómo matan, cómo lesionan gravemente, cómo toman medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Veamos ahora los otros tres. Embarazos forzados, lo mismo. Si las mujeres guayús solamente tienen hijos con guayús y yo llego y embarazo forzadamente a una mujer, ojo, embarazo forzado y violación no es lo mismo. No es que la esté violando, sino que de alguna manera la engaño para que ella tenga un hijo por inseminación artificial con otro hombre que no es de su etnia, pues ese nené que nace ya no es guayú. ¿Ves? Es que el embarazo forzado, doctores, se puede dar por dos figuras diferentes que son delitos de carácter sexual y nosotros no los conocemos normalmente. Uno suele pensar que embarazo forzado es igual a que la embarazó con violencia porque la accedió y la violó. No. Los embarazos forzados se pueden dar de una de estas dos maneras. Les explico. A ver, ¿dónde está el borrador? Se puede dar por inseminación artificial no consentida o por transferencia de óvulo fecundado, no consentida. Miren, aquí, tanto en la inseminación artificial como en la transferencia de óvulo, no hay relaciones sexuales. No las hay. Entonces, ¿qué pasa? Yo engaño a alguna mujer guayú, la duermo o lo que sea, y la insemino artificialmente, obviamente sin su consentimiento, con un esperma de alguien que no es guayú. ¿Ustedes saben lo que le van a hacer a esa mujer cuando ese niño nazca? Primero, la comunidad la va a rechazar a ella. Y segundo, si es que no la matan a ella y al bebé también lo rechazan. Y empieza a generarse una serie de circunstancias dentro del grupo en donde empiezan a excluir a miembros del grupo. Ahora, si yo logro inseminar artificialmente a todas las mujeres, pues todos los niños que nazcan no van a ser guayús. Transferencias de óvulo no fecundado. La inseminación artificial pues implica que la mujer tiene su propio óvulo allá adentro y yo lo que hago es de manera artificial introducir en su vagina el esperma de un hombre para que allí se dé el proceso normal de inseminación dentro del cuerpo de esta mujer. Pero ese bebé sería de ella. ¿Listo? Sería de ella. En la transferencia de óvulo no fecundado, perdón, de óvulo fecundado, el proceso de inseminación no se da en el útero de la mujer, se da afuera. Entonces, es un óvulo que puede ser de ella o de otra mujer que está inseminado afuera del cuerpo humano y cuando ya está fecundado, lo coloco en el útero. Es muy probable que si hago esto, ni el óvulo ni el esperma tengan nada que ver con la mujer. Es decir, este es un hijo que no es ni siquiera es de ella. Que es como funcionan los vientres de alquiler. Transferencias de óvulos fecundados. Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener hijos con mi esposo,
porque siempre estoy perdiendo bebés, porque mi cuerpo rechaza el óvulo. A pesar de que él me insemina, es decir, a pesar de que él logra dejarme embarazada, mi cuerpo ataca al bebé y lo mata, lo saca. Entonces, estas mujeres que sufren de esta circunstancia acuden a la transferencia de óvulos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues les colocan, le piden el favor a otra mujer, que es un vientre de alquiler, para que allí se críe su hijo, el hijo de esta pareja. Entonces, cogen el óvulo de la mujer con el esperma del esposo, lo inseminan afuera del cuerpo y luego lo colocan en un cuerpo en donde no se ha atacado, que será el de una tercera. Eso es una transferencia de óvulo fecundado. Estas conductas, que son maravillosas para lograr que familias que no pueden, por X o Y razón, tener bebés, lo hagan, son utilizadas como técnicas para genocidios. Y es que lo hacen de forma no consentida para destruir total o parcialmente estos grupos. ¿Me hice entender, doctores? Entonces, los embarazos forzados se pueden dar por cualquiera de estas cosas, por inseminación artificial o transferencia de óvulo no fecundado, pero eso no impide que eventualmente podamos acceder carnalmente a las mujeres. Obviamente contra su voluntad. Eso es decir, violencia, o las dormimos, o algo les hacemos para poderlas embarazar a los berracazos, pues, para que los bebés que nazcan no tengan nada que ver con el grupo. ¿Entendieron, doctores? Entendido. Sí, doctora. Señora. Listo. Esto es el genocidio. Esto es el genocidio. ¿Listo? Ah, no, pero es que eso fue por allá en la época de Hitler. No, en la época de Hitler nada. Los genocidios pasan todos los días en todo el planeta en 2020. Todos. Nosotros vimos hace unos 10 o 20 años un genocidio gigantesco en África. Una tribu contra otra tribu. Y se mataban solo por ser de la otra tribu. Tribus que fueron hermanas durante mucho tiempo, un día se pusieron a pelear entre ellas y se mataron, literalmente acabaron con el país. Y fue por razón de etnia. Eran los Tutsis contra los, se me olvidó el otro nombre. Los Hutus. Los Putu. Esos. Genocidios. Genocidios. ¿Ven? No necesariamente es un aparato político montado pues para lograr un genocidio. No. Si el propósito es destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, ahí está metido el genocidio. Ahora, hablemos de otro tipo penal. Bueno, estos tipos penales, el tipo penal de genocidio, vamos a empezar a analizarlo desde la clasificación de los tipos penales. Pero esa clasificación de tipos penales la vamos a ver el lunes, ¿de acuerdo? El lunes, no hoy. Entonces, esta partecita de acá la voy a saltar para que veamos la apología al genocidio. Con eso vemos los dos delitos y luego los clasificamos. La apología al genocidio es el artículo 102 del Código Penal, que también es un delito contra la vida o la integridad personal. Y miren lo que dice aquí. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Aquí yo no estoy matando a nadie, acá yo no estoy lesionando a nadie, pero sí difundo las ideas o doctrinas que apoyan el genocidio. ¿El sujeto activo que tenemos aquí es calificado o es simple? Es simple. Es simple. Es decir, que cualquiera de ustedes en el salón, o Liliana González desde su posición de profesora, ¿puede hacer apología al genocidio? Sí, doctora, cualquier persona. ¿No es cierto que sí? Ahora, digamos que Liliana González se para aquí
y valiéndose absurdamente de su calidad de docente, le dice a usted, oiga, ¿usted no está cansado de tanto venezolano en este país? Deberíamos acabarlos a todos. Usted debería hacer algo desde su hogar para proteger a los colombianos y el trabajo de los colombianos. Tenemos que acabar con los venezolanos. ¿Yo les estoy diciendo que los maten? No, profe, pero es difundiendo ideas. Lo está insinuando. Ahora, difundo ideas o doctrinas que propicien el genocidio. Volvemos al punto. El genocidio son grupos étnicos, morales, Este grupo de personas a los que yo estoy diciendo que deberíamos acabar, ¿son un grupo de ese estilo? Es Sí, un grupo señora. nacional. Nacional, ¿no? Sí, pero además es un grupo étnico y de una u otra manera es un grupo racial o lo que sea, son venezolanos. De manera que tanta gente que dice tantas pendejadas en internet y en redes sociales en contra de los amigos venezolanos, que son hermanos de nosotros, más allá de las circunstancias en las que estén, podrían llegar a ser penados por apología al genocidio. O sea, mira lo grave, es que dice por cualquier medio, redes sociales, con que usted se siente a hablar con sus amigos, o con que usted se pare en una clase a decir deberían acabar con los venezolanos. Está difundiendo ideas o doctrinas que propician y promueven el genocidio. ¿Ves? Ustedes están viendo fotografías de neonazis. Los neonazis son un grupo que pretende rehabilitar el régimen de Hitler. Y lo peor es que muchos de ellos ni siquiera son de raza aria. No son ni monos, ni verdes, ni nada de esas vainas. Pero son neonazis. Y hacen apología al genocidio todo el tiempo. Ahora, aquí nos hablan de una circunstancia específica. Y es que dicen que promuevan el genocidio o el antisemitismo. El antisemitismo es un movimiento que en sí era lo que pretendía Adolfo Hitler. Antisemita es el que va contra los semitas. Yo no soy muy conocedora de la Biblia, pero los semitas eran un pueblo antiguo. Me explico. Semitas. Profe, descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, el que sobrevivió al diluvio, después del año 1656, que fue cuando vino el diluvio. Entonces, un descendiente de Noé, justamente, se llama Sem, Can y Jafet, Sem, los descendientes de él. Listo. Gracias, doctor. Ellos son los semitas. Pero lo más curioso de los semitas es que los semitas se convierten después de muchos siglos en los judíos. Los semitas son los papás, abuelos, tatarabuelos del pueblo judío. Es decir, los semitas son el componente original del pueblo de Dios. ¿Recuerdan que en la Biblia nos dicen que el pueblo de Dios eran los judíos, los hebreos y todas estas tribus que descendieron de las 12 tribus de Israel? Los semitas eran los originales. Todos ellos eran los originales. Entonces, atentar contra el grupo judío o contra los judíos es de una u otra manera una forma de antisemitismo, porque los judíos son descendientes de los semitas. Eso fue lo que pretendió hacer Hitler. Por esa razón es que la apología al genocidio no habla de apología al antisemitismo, sino dice apología al genocidio para que entre en cualquier grupo de las anteriores circunstancias y además especifica, ojo, aquí también entra el antisemitismo, que es una forma de genocidio. ¿Me hice entender, doctores? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, doctora, sí, señora. Listo. Ok, ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Denme un momento. ¿Dónde está? Ay. No, este no es. Un segundito que estoy buscando un ejercicio que les quiero poner.
Ahora no lo encuentro. Denme un momentico, por favor. Es que como el computador se reinició, se me cerraron todos los ¿cómo se llaman? Los ejercicios que traía abiertos ya. Es que no me quiero poner a escribirlo acá porque prefiero que lo vean completico. No lo veo, Ala. Es que me saca la piedra. No. No lo encuentro. No sé qué pasa aquí. Me disculpo, doctores, no encuentro el caso. Aquí está. Van ustedes a analizar este caso. Les dejo de compartir la pantalla aquí y les abro acá. ¿Están viendo el caso, doctores? Sí, doctora. Este va a ser el ejercicio que ustedes van a desarrollar para el día de mañana. Tienen desde este momento hasta las 12 del día de mañana para enviarlo. ¿A dónde lo envían? Al grupo de WhatsApp, en una hoja PDF en Word. O sea, les escriben en Word y la guardan en PDF. ¿Listo? Lo hacen individual y deben enviarlo al WhatsApp del grupo. Este es el caso. Aquí vamos a practicar penal general y penal especial. No me voy a poner saquen la pena porque ¿para qué? Pero sí necesito que vean cuáles tipos penales o cuál tipo penal está presente en este caso. Dice, Juana es directora de una iglesia que tiene como dioses a los extraterrestres. Cada semana durante el culto celebrado los días sábados, Juana le dice lo siguiente a todos los miembros de su iglesia. Debemos acabar con todos esos humanos que siguen a falsos dioses, como los cristianos, los católicos, los judíos, los evangélicos y demás. Porque los únicos dioses verdaderos son los extraterrestres. Un día, Juana descubre que su esposo Pedro y su mejor amiga son amantes. Entonces, en venganza, durante el culto del sábado, realiza la siguiente afirmación. He recibido un mensaje de parte de nuestros dioses los extraterrestres, en donde afirma que tenemos infiltrados en nuestra iglesia de esas otras falsas religiones y que debemos exterminarlos. Los nombres de esos infiltrados son María y Pedro. Acto seguido, los miembros de la iglesia extraterrestre proceden a matar a María y a Pedro. Y ahí vienen las preguntas. Tienen que analizarlos a la luz de lo que hemos visto el día de hoy sobre genocidio, apología al genocidio y sobre lo que alcanzamos a ver la semana pasada y que hemos venido hablando de homicidios, feminicidios y homicidios agravados. ¿Listo? Es decir, van a analizar el 101, el 102, el 103, el 104, el 104A y el 104B. Y me van a decir cuáles delitos consideran que están ahí y ustedes van a justificar sus respuestas. Les recuerdo, es individual, doctores. Individual. Deben presentarlo en una hoja en PDF, es decir, guardadito en PDF, pero escrito a computador. Lo deben presentar máximo mañana a las 12 del día. Enviarlo al WhatsApp del grupo que dice Derecho Penal Especial, no al WhatsApp de Liliana, no colgarlo en la plataforma, no nada de eso. ¿Listo? ¿Están claras las reglas, doctores? Listo. Ese es el ejercicio de Sí, exoneración. doctora.
Los que lo tengan perfecto quedan exonerados del parcial y les diré a las 8 de la noche de mañana. Quienes no, presentarán parcial durante el fin de semana. ¿Listo? Entonces, Listo, hoy vamos a doctora. acabar más tempranito para que tengan el tiempo de digerir esto y demás. Y además porque para qué les meto más tema, sí, les voy a complicar más el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya le sacaron foto y demás? Sí, doctor. Sí, ya. Sí, doctora, ya se envía al grupo. Listo, doctores. Entonces, siendo así, hoy se van 25 minutos antecitos para que puedan desarrollar el trabajo. ¿Listo? Ojo con la copia. Necesito ver cómo es que están argumentando. Y ustedes saben que yo me tomo el tiempo de leer todo lo que escriben. Entonces me doy cuenta cuando están escribiendo igual a otro. Puede que la respuesta sea igual. O sea, los dos consideren que aquí hay hurto, por ejemplo. Si usted considera que aquí hay hurto, pues va a tener un hurto igual al del otro compañero. Pero la razón por la cual usted considera que es hurto no necesariamente tiene que ser la misma de su compañero. ¿Listo? Doctores, que Dios los bendiga, que descansen, besitos y abrazos. Que les vaya Buenas muy noches, bien. doctora. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, que No, estén muy doctora, bien. feliz noche. Chao. A todos.